La forma en la que nos hablamos puede determinar qué tan sana o no va a estar nuestra autoestima, nuestras relaciones interpersonales y también nuestras relaciones intrapersonales, que esa es la relación más importante que tenemos en la vida, la relación con nosotros mismos. En esta plática que di el jueves 8 de mayo del 2025, te platico por qué es importante cambiar nuestro diálogo interno negativo por uno más sano. Esta plática precisamente va dirigida pues a todos nosotros que de repente nos hablamos mal, que de repente no somos muy amables ni compasivos con nosotros mismos. Y bueno, pues la idea es que podamos cambiar un poquito esto y les voy a explicar el día de hoy por qué, desde la psicología y desde la psicoterapia, por qué sería importante hablarnos bien y además, ya saben, qué es lo que podemos hacer incluso desde hoy mismo para empezar a cambiar estos hábitos por hábitos más saludables. Y bueno, tal vez no es lo que los demás dicen lo que más nos duele, sino lo que nosotros mismos nos repetimos en silencio cada día. Entonces, esta sesión del día de hoy va a ser una invitación a que nosotros observemos nuestra voz interna, esta que nos acompaña todo el tiempo, todos los días, a todas horas, y que va a estar influyendo y que ha estado influyendo directamente en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y bueno, pues para empezar, ¿qué es el diálogo interno? El diálogo interior, bueno, me imagino que ustedes lo saben, porque aunque nos cueste trabajo explicarlo, sabemos qué es este diálogo porque lo estamos teniendo todo el tiempo, lo vivimos nosotros. Entonces, este diálogo interno pues es la voz que escuchamos todo dentro de nosotros todo el tiempo. Es esta voz que desde que nos despertamos hasta que nos dormimos nos acompaña y que muchas veces ni siquiera la cuestionamos, la damos por hecho. Y es que al ser nosotros mismos o ser parte de nosotros mismos, pues queramos o no, es a quien más confianza le tenemos. Lo malo es que cuando nos decimos cosas buenas nos lo creemos y cuando nos decimos cosas malas también nos lo creemos, ¿verdad? Eso es ahí está el pequeño error, un mosco me está atacando. Esta voz que tenemos puede ser compasiva o puede ser crítica. Entonces, a veces nosotros nos tratamos con compasión. Puede ser que a veces hagamos una o hagamos otra o que tengamos cierta tendencia. Hay personas pues que tienen más esa tendencia a estarse criticando o a verse a sí mismos e incluso ayudarse con compasión. ¿Qué es la compasión? Bueno, pues es cuando es parecido a la empatía, pero no es empatía. Es cuando nosotros encontramos o somos capaces de ver el dolor tanto en los demás como en nosotros mismos y tenemos este impulso, este deseo por ayudar a aliviar ese dolor o o dar ese acompañamiento, ¿no? Te acompaño con tu dolor, si puedo, te ayudo y si no, pues a lo mejor mi sola presencia va a ser ya de ayuda para ti, ¿no? Si te está yendo mal y tienes algún tipo de problema o dolor, por lo menos tienes mi compañía y ya no estás solo. Y eso es compasivo. Sin embargo, a veces nosotros mismos, pues lejos de tratarnos con compasión, pues, somos bien críticos, ¿no? Y nos maltratamos. El ejemplo que yo tengo muy claro es como cuando vamos caminando y pisamos el ego de los niños o pateamos con el dedo chiquito la pata de la cama y ¿qué nos decimos? Ay, tonto, ay, pendejo, ay. Y entonces nos empezamos a decir de cosas a nosotros mismos porque pues como que es muy fácil, como que lo traemos muy ya no sé, encima de la lengua y sale el maltrato hacia nosotros mismos. Entonces, aquí no estamos diciendo que es bueno y que es malo, nada más estamos diciendo que es el diálogo interno y hay que observarlo. Conforme yo lo voy exponiendo, que se los voy platicando, ustedes vayan haciendo este ejercicio pues de darnos cuenta que sí y que no va conmigo, ¿no? Y lo que yo hago. Este diálogo interno pues moldea
cómo me siento conmigo mismo y con los demás. La forma en la que nosotros hablamos, y ya estoy hablando de hablar en voz alta, es la misma forma en la que nosotros pensamos. Ahora, este diálogo interno del que estamos hablando son pensamientos. Es la forma en la que yo mismo me hablo, pero son pensamientos. Y no sé si ustedes han oído esta palabrita de la programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística de lo que nos habla es que nuestra mente está programada por medio de palabras e imágenes. Por eso es neurolingüística. Nuestro cerebro es como una computadora que tiene programas y estos programas están hechos con lenguaje. Y nosotros tenemos en nuestra mente un lenguaje que está asociado a imágenes. Entonces, cuando por ejemplo yo les digo piensen en una pelota, todos pensamos en una pelota, pero no es la misma pelota. Algunos pensarán en un balón de fútbol, a lo mejor otros piensan en una pelota de playa, esa es la que pienso yo, la pelota de playa de colores, ¿no? Azul, amarilla, blanca. Otros pensarán pues en alguna pelota que tuvieron a lo mejor cuando eran niños o que vieron recientemente. Pero el concepto es el mismo, pelota. Nuestra representación mental es diferente, pero el concepto es el mismo. Entonces, cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, vamos creando, vamos moldeando una imagen que tenemos de nosotros mismos. Como decía, si somos compasivos o si somos críticos, pues nos estamos moldeando a esta forma de pensar. Y bueno, pues esto va a influir en cómo me siento conmigo mismo. Por ejemplo, si hablamos de la autoestima, qué tanta estima me tengo a mí mismo, qué tanto me quiero, qué tanta confianza tengo en mí y qué tanto me siento merecedor de lo bueno y lo malo que me sucede. Y también cómo me siento con los demás, porque esto también puede influir en la confianza que tenga yo, por ejemplo, cuando me junto con mis amigos o con gente desconocida. Hay personas que cuando entran a un cuarto lleno de gente desconocida, pues sienten mucha timidez, a lo mejor sienten que van a ser criticados, que van a ser rechazados, que van a ser juzgados duramente, y hay personas pues que a lo mejor eso no les importa o piensan, no, hombre, al contrario, pues yo les voy a caer muy bien porque pues, soy una persona muy simpática. Entonces, prácticamente cualquier cosa puede pasar, pero va a ser el resultado de cómo nosotros mismos nos vamos moldeando. Algunos ejemplos de diálogo interno negativo, que yo ya di uno o dos, pero algunos podrían ser, por ejemplo, todo lo hago mal, soy un desastre, que de hecho hay una canción muy buena, no sé si la han oído, y la de no soy suficiente. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Bueno, porque a veces no usamos tal cual estas palabras, pero muchas de las frases que utilizamos derivan en estas. En la primera, si se dan cuenta, hay una generalización. Todo, nunca, siempre, todo, nunca, siempre y nada. Son generalizaciones que normalmente son falsas, no son ciertas, ¿no? Todo lo hago mal, pues no es cierto, porque si todo lo hiciera mal, sería muy bueno en eso. Y lo que sucede es que en realidad a veces hago cosas mal y a veces hago cosas bien, pero llegamos a tener un sesgo de pensamiento que no nos deja ver la totalidad de las cosas, sino que mi mente se sesga y entonces solamente veo lo malo. Y entonces, si hice 10 cosas bien, pero fallé en una, esas 10 ya no me importan, solo me importa esa una en la que fallé. Es como ver la mancha negra en la pared blanca. ¿No? Así de, ay, es que la pared está toda manchada, cuando tiene una mancha y toda es blanca. Entonces, a veces estos sesgos de pensamiento no nos dejan ver una totalidad en donde sí, hay cosas buenas y hay cosas malas, porque de hecho yo no conozco todavía a nadie que todo lo haga bien, que no cometa errores o que no haya equivocaciones, accidentes y todo eso. O esta de soy un desastre, si se fijan, muchas veces cuando hacemos algo mal, pensamos que eso que hicimos nos define. Y aquí me di cuenta que no les estoy enseñando las láminas, ¿verdad? Me quedé platicando yo. Pero bueno, muchas veces pensamos que algo que nosotros estamos haciendo define nuestro ser.
Entonces arriba por lo menos tenemos esa claridad de que estoy haciendo algo que está mal. Pero de repente cuando hacemos algo mal pensamos, hice esto mal porque yo soy un desastre. Esto está definiendo mi ser, mi personalidad. Y pues si yo estoy haciendo algo mal, puedo comenzar a hacerlo bien, puedo cambiar, puedo meterme a clases para empezar a hacer las cosas bien, puedo aprender, puedo pedir un consejo y hacer las cosas diferentes. Pero si el problema es que yo soy un desastre, ahí ya no hay solución, porque la única solución sería volver a nacer y convertirme en alguien más, nacer siendo alguien más. Entonces, aquí va a ser bien importante que entendamos en este diálogo interno negativo que a veces lo que nos decimos va mucho más allá de lo que está sucediendo en el momento. Si yo a lo mejor tengo mi cuarto hecho un desastre, el cuarto es un desastre, no yo. Ajá. Y si yo cometí un error, tuve un accidente, eso es un desastre, no yo. Porque no tengo accidentes todo el tiempo, ni hago todo mal. Y... Oh, sí, me pregunta Rosy que si esto va ligado al sabotaje. Y sí, de hecho un poquito más adelante vamos a hablar de ese autosabotaje. Y bueno, aquí tenemos que entender que una cosa es lo que hacemos y otra muy diferente lo que somos. Y no debemos de confundirlo. ¿Sí? Y la otra es no soy suficiente. Que volvemos a hablar precisamente de lo que yo soy. Si por ejemplo a otra persona o a otras personas no les gusta lo que yo hice, no están de acuerdo con lo que yo hago, yo empiezo a sentirme insuficiente. Y esa insuficiencia nuevamente vuelve a ser parte de mi ser. Yo soy el que no es suficiente. Y no me estoy dando cuenta de que la otra persona es la que no se siente satisfecha con mis acciones o con lo que ella está recibiendo de mí. Y eso es cuestión de la otra persona más que de mí. Obviamente puedo estar fallando. Obviamente puedo estar dando menos de lo que debería. Eso lo tenemos que revisar. Pero no significa que yo no sea suficiente. Puede ser que no hice lo suficiente, que no di lo suficiente. Y puede significar que en otra ocasión, si llegamos a acuerdos y yo cumplo y yo ahora sí le echo ganas y me esfuerzo y todo, pueda dar esta parte que faltaba de mí y entonces ser suficiente. Pero peor aún sucede que muchas veces nos sentimos insuficientes antes de que el otro nos lo diga, antes de que la otra persona nos diga, oye, eso que estás haciendo está mal, nosotros nos calificamos con anticipación. Entonces debemos de tener cuidado de cómo nos hablamos y obviamente estos son unos pocos ejemplos del diálogo interno negativo porque hay muchos, muchos más. Aquí la idea es que ustedes vayan como pensando yo cómo me hablo, ¿no? Y qué cosas me digo. Y si ya se van cachando, que vayan notando si este diálogo interno negativo se dirige hacia lo que hicieron, hacia lo que son o hacia lo que piensan las otras personas que son o incluso lo que pienso yo, que piensan las otras personas, que soy yo, que ya está bien enredado, pero la verdad es que sí lo hacemos mucho. No es algo raro. Bueno, ¿de dónde viene esa voz? Todos van a decir, pues de mi cabecita. Y no me refiero a eso. El diálogo interno, pues es mío, soy yo. Tengo este hábito de hablarme de esta manera. Pero ¿cómo adquirí ese hábito? ¿Cómo aprendí? Y por ahí ayer fui a cenar tacos. Y estaban el taquero hablando con un amigo, un cliente ahí, ¿no? Pero eran como amigos. Y justo estaban diciendo algo que decían, no puede estar adentro si antes no estuvo afuera. Y yo dije, sí es cierto, este taquero es filósofo, ¿no? Porque sabe mucho de lo que está hablando y es real. Pasa lo mismo con este diálogo interno. Este diálogo interno que tenemos adentro, valga la redundancia, es porque lo aprendimos de afuera. ¿De afuera de dónde? Y bueno, pues esta voz viene de frases que nosotros escuchamos en la infancia. Y a lo mejor cuando digo frases que escuchamos en la infancia y muchos luego piensan, sí, mi papá, mi mamá que me decía esto. Sí, claro que sí. Pero hubo otras personas, muchas otras personas en nuestra infancia, que a lo mejor ahorita ya ni las recordamos.
Pero, por ejemplo, pues, también estuvieron nuestros abuelos, estuvieron nuestros tíos, estuvieron los vecinos. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo veo mi vida ahorita y recuerdo mi vida de niño, y los vecinos tuvieron mucha más presencia cuando yo era niño que ahorita que soy adulto, ¿no? Ahorita los vecinos ni me pelan. Pero cuando era niño sí había como mucho contacto con gente de muchas casas vecinas y todo eso. También está la televisión, el cine, los cómics. Entonces cuando nosotros somos niños, pues vemos la televisión y vamos absorbiendo todo lo que dicen. Yo recuerdo las caricaturas de mi infancia, no sé, Don Gato y su pandilla, o Los Picapiedra, Remy, Candy Candy, y entonces de repente cuando las volvemos a ver y vemos algún episodio, cuando hay discusiones y cuando se dicen de cosas, y nosotros vamos absorbiendo todo esto. ¿De dónde vienen todas estas ideas y esta forma de hablarme? Muchas veces de ahí, de la cultura popular, de lo que nos dijeron, de lo que escuchamos que se dijeron otras personas, entre ellos, pero todo eso como niños lo vamos absorbiendo, porque como niños somos esponjitas y a veces como papás ni cuenta nos damos de todo lo que van recogiendo los niños de nosotros mismos y de otras personas que no pertenecen a nuestra familia, pero que son parte de lo que llamamos el mapa, nuestro mapa familiar, costumbres adquiridas correctamente. Las críticas constantes, pues también con este contacto que tenemos con muchas personas, empezamos a recibir constantes críticas. ¿Y qué es la crítica? Porque tenemos nosotros la queja y la crítica, que son dos cosas muy diferentes. Y bueno, pues la crítica es precisamente cuando algo que está sucediendo me lo achacan a mi persona, a mi ser. Y la queja es cuando estamos hablando de lo que está sucediendo. Les voy a poner un ejemplo. Yo aquí en mi casa dejo un vaso sobre la mesa. Y el vaso mancha la mesa, ¿no? Y entonces me dice mi pareja, eres un cochino porque dejaste el vaso en la mesa. Pregunta, ¿dejar el vaso en la mesa a mí me convierte en cochino? A lo mejor es una cochinada. A lo mejor se ensucia la mesa. Pero yo no soy un cochino. La queja sería, el vaso está manchando la mesa. Esa es la queja. Si a mí me dan una queja, la solución es muy fácil. Ponerle portavasos al vaso, quitar el vaso de ahí y ya, ¿no? Asunto resuelto. Pero si el problema es que yo soy un cochino, ups, ¿la solución cuál sería? Ya no queda clara. Tendría que regresar con mi mamá que me eduque, tendría que meterme a bañar, tendría que volver a nacer para cambiar. Entonces, ya no estamos, cuando tenemos críticas, no nos enfocamos en la solución, sino en buscar culpables. Y eso nos desenfoca del problema. Y ya no nos estamos dirigiendo hacia la solución. Aprovecharé para tomar agua. Por eso, la queja es mucho más útil que la crítica. Sin embargo, como niños y adolescentes y adultos, estamos normalmente expuestos a muchas críticas, ¿no? Niño malo, niño feo, niño cochino, no, deja ahí, estás mal, eso no se hace, y todo el tiempo nos están diciendo, todo el tiempo, y no lo observamos porque es algo muy común. Es algo muy común que de bebés, por ejemplo, nos estén diciendo, no, niño malo, no, niño feo, deja eso de ahí. Y ya cuando crecemos, por ejemplo, en la escuela, pues siempre están los maestros, ¿no? Criticando de a lo mejor el trabajo no está bien hecho, o a lo mejor tenemos problemas de conducta, es que ese chamaco es muy latoso, es que esa niña es muy criticona, es que, y siempre está esta crítica hacia nuestras personas. Yo cuando era niño, que ya muchas veces he platicado por qué me volví psicólogo, y es porque obviamente de niño me llevaron al psicólogo, en aquel entonces, estamos hablando de los 80s, a mí me etiquetaron como niño problema. Ya ese término no se utiliza, a mí ya no me tocó desde que yo estudié psicología. Pero imagínense, pues que decían, pues este es un niño problema. Entonces el problema no era mi conducta, no eran las cosas que hacía, el problema era yo.
¿Cuál era la solución? Pues deshacerse de mí. Y sí, efectivamente, en algún momento a mí me corrieron de la escuela y al deshacerse de mí, pues se acabó el problema, ¿no? Como decimos, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces tenemos que diferenciar qué es una crítica y de qué es una queja para que nosotros nos enfoquemos más en la queja y menos en la crítica. Sin embargo, de ahí viene esta voz interna, que también nosotros nos criticamos a nosotros mismos. Esta voz también viene de las expectativas poco realistas. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Es que yo no me puedo equivocar. Es que yo no puedo parar porque si yo descanso estoy siendo flojo. Es que yo no, a veces pensamos que no podemos equivocarnos o que no tenemos derecho de equivocarnos, que no tenemos derecho a tener accidentes. Aquí es cuando yo le explico mucho a mis pacientes los derechos asertivos. Y los derechos asertivos precisamente hablan de que nosotros tenemos derecho a cambiar de opinión, nosotros tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho incluso a decir tonterías. Así, si yo quiero decir una tontería, que todos digan, ay, qué tonto, no importa, yo tengo derecho de hacerlo. Tengo derecho de no estar bien todo el tiempo. Tengo derecho a estar mal. Y cuando nosotros empezamos a entender estos derechos, podemos entender que podemos hacer una pausa en todo lo que hacemos, por ejemplo en el trabajo y eso, en la productividad, como platicábamos en la plática de lunes, y también tengo derecho a no ser perfecto. La perfección es una expectativa poco realista. ¿Por qué? En primera, porque no existe la perfección. Y hay personas que lo dicen, ¿eh? Yo soy perfecto, yo nunca me equivoco, yo nunca nada. Que eso es falso. Y nos crea una expectativa grandísima, porque esas personas el día que se equivocan o sufren mucho por ocultarlo, ¿no? Porque las personas a las que les pasearon por enfrente su perfección, pues ahora les van a señalar sus errores. Ah, ya ves cómo sí te equivocas, ya ves cómo tú también la riegas. Y entonces esas expectativas nos van a tener todo el tiempo en una tensión, en un estrés constante de yo no me puedo equivocar, yo no puedo fallar, yo no debería de perder una competencia, un juego, un algo, porque soy perfecto. Otra son las experiencias de rechazo o abandono. Todos hemos tenido experiencias de rechazo y abandono, todos. Ahora, estas experiencias que hemos tenido nos han dolido. Y como dicen por ahí, se han oído hablar de la palabra trauma. Los psicólogos decimos que todo puede ser trauma, todo es trauma. ¿Qué significa esto de todo es trauma? Pues que en realidad cualquier cosa puede ser dolorosa. Si nos metemos demasiado a llamar trauma a las cosas, todo podría ser un trauma. Pero hay cosas que duelen más que otras. Imagínense un niño que va corriendo, se tropieza y se raspa la rodilla. Eso es un trauma. Pero hay raspones chiquitos, medianos y hay raspones grandotes. Incluso hay fracturas. Entonces no va a ser lo mismo el niño que se cae y se raspa la rodilla y le duele ouch al niño que termina en el hospital con la pierna rota. Pasa lo mismo con los traumas psicológicos, ¿no? Estos traumas de rechazo y abandono. Todos hemos vivido situaciones de rechazo y abandono, pero no todos tenemos la herida del rechazo y del abandono. Ahora, si las tenemos o no, al haber vivido estas experiencias, obviamente no queremos vivirlas porque no son agradables. Y entonces este diálogo interno muchas veces hace que nosotros mismos nos rechacemos y que nosotros mismos percibamos el peligro tanto de ser rechazados como de ser abandonados por los demás si es que no cumplimos con estas altas expectativas que a veces tenemos de nosotros. O sea, si no eres perfecto y no haces las cosas bien, la gente ya no te va a querer y muchas veces esto viene reforzado por las críticas que nos han hecho nuestros padres, ¿no? Es que si tú sales mal en la escuela, eres niño malo. Si no, o saliste mal en las calificaciones, ¿quieres un abrazo? No, hazte para allá. Ahorita no tengo ganas de abrazarte porque eres muy burro. Oh. Vean cómo se van encadenando todas estas para darle un sentido muy general a esta voz negativa que tenemos. Y, ok, esas son las frases. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias
de tener un diálogo interno crítico. Ay, antes de pasar a lo que sigue, no sé si les he platicado o si han escuchado ya de la teoría de las neuronas espejo, que esto es como muy moderno. Primero tienen que saber que el cerebro es el único órgano del cuerpo que no ha sido estudiado en su totalidad. ¿Por qué? No es porque seamos flojos o porque los neurólogos digan, ay, luego. No, lo que pasa es que la tecnología todavía no ha llegado a un punto óptimo para poder estudiar muy bien el cerebro. En los últimos años se ha creado tecnología muy interesante como por ejemplo las resonancias magnéticas y las tomografías. Antes teníamos el electroencefalograma. Entonces, imagínense que antes teníamos este aparato, esta máquina del electroencefalograma, en donde nos ponían chupones en la cabeza y esto nos dio un dato interesantísimo, que era que nuestra actividad cerebral era eléctrica y esta electricidad podía ser leída por este aparato y que además diferentes zonas de nuestro cerebro tenían diferentes tipos de actividad y cuando nosotros realizábamos diferentes actividades de pensamiento, pues se reflejaba en estas máquinas. Por ejemplo, no era lo mismo imaginar que recordar, o no es lo mismo tener una tarea de, no sé, realizar ecuaciones matemáticas, a lo mejor escribir un poema. Entonces se nota cómo esta actividad es diferente. Pero bueno, pues eso era antes y todavía se sigue utilizando el electroencefalograma porque es una herramienta muy interesante y muy importante. Pero cuando surge la tomografía, hay un avance, híjole, gigantesco, porque de repente ya tenemos una imagen del cerebro. Y no solo una imagen del cerebro, sino una imagen del cerebro trabajando. O sea, lo que llaman 4D. Y no nada más eso, sino que se realizan cortes en donde nosotros podemos ver las diferentes zonas del cerebro trabajando en tiempo real. Y se le puede decir a la persona, a ver, recita estas palabras, o haz una operación matemática, o cuenta del 10 al 0, o te vamos a hacer cosquillas mientras revisamos cómo te damos, o te vamos a dar una mala noticia, o te vamos a hacer enojar, o algo para ver cómo reaccionas. Y esto pues nos ha dado mucha información y sin embargo aún estamos en pañales. Todavía hay mucho por ver. Las neuronas espejo, bueno, son unas neuronas que tienen una actividad cuando nosotros tenemos un tipo de pensamientos. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los pensamientos positivos y negativos. Cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, las neuronas espejo se ponen a trabajar y tienen una actividad eléctrica que podemos llamarle vibración. Entonces, estas neuronas espejo, cuando nosotros pensamos en positivo, tienen una vibración. Y esa vibración le podemos llamar positiva. Y cuando nosotros tenemos un cambio de pensamientos y empezamos a tener pensamientos negativos, esta actividad de las neuronas espejo cambia. Esta frecuencia, esta actividad eléctrica cambia y es muy diferente y entonces empieza a trabajar en una vibración diferente, ¿no? Y a esta actividad le llamamos negativa. Como eran pensamientos negativos, bueno, pues es una actividad negativa. Y también se notó que cuando nosotros teníamos una actividad neuronal positiva, teníamos beneficios en nuestra salud física y mental. Y que cuando teníamos una actividad neuronal negativa, esto también influía directamente en nuestro cuerpo y en nuestra mente para no tener una buena salud, ni física ni mental, y que además nos afectaba. Entonces, pues es importantísimo porque aquí de entrada nos damos cuenta de que las consecuencias de este diálogo interno crítico son muy grandes y además son no solo sobre nuestra salud mental, sino también sobre nuestra salud física. Cualquier persona que haya tenido mucho estrés y que de repente haya sentido una gastritis, ¿no? Y que empezamos con acidez y empezamos a sentirnos mal, me da la razón que como una cuestión de la mente nos puede empezar a influir y a trastornar nuestro funcionamiento fisiológico. Y bueno, algunas de las consecuencias de este diálogo interno crítico va a ser la baja autoestima. ¿Por qué va a ser la baja autoestima?
Porque cuando nosotros nos estamos criticando y nos estamos hablando mal a nosotros mismos, vamos a empezar a perder la confianza que tenemos en nosotros mismos. Entonces vamos a tener esta duda de, ¿y si seré bueno? ¿Sí seré bueno en lo que hago? Es que me equivoqué el otro día y ya no sé si me irá bien o si no, o si soy un fracaso. Puede entrar este síndrome que llamamos del impostor. Entonces va a disminuir mi confianza. Y además voy a sentir que no merezco que me vaya bien. Me van a salir las cosas mal y voy a decir, pues claro, pues eso te ganas porque no eres lo suficientemente bueno, porque nadie te quiere, porque todo lo haces mal, porque además eres feo y caes gordo y no eres capaz de decir algo interesante y entonces nos estamos critique y nuestra autoestima pues se va a pique, se va para abajo. Además, esto nos va a hacer sentir ansiedad y culpa. Sí, inseguridades, Rosy. Que las inseguridades son precisamente ligadas a esta autoestima, a la autoestima baja. Y entonces vamos a sentir ansiedad y culpa. ¿Por qué? Porque recuerden que la ansiedad la sentimos cuando nosotros notamos una amenaza, sentimos un peligro. Y si yo tengo esta poca confianza en mí mismo, si tengo todas estas inseguridades, yo empiezo a percibir una amenaza. Por ejemplo, voy a ir a una fiesta o voy a ir a la escuela y digo, hoy voy a ir a la escuela y, híjole, están estos chavos que siempre se burlan de mí y ese maestro que siempre me critica y que siempre me rompe mi tarea que porque la hice mal y hoy me empiezo a sentir ansioso y me empiezo a sentir culpable porque pues mis papás me están diciendo, tienes que ir a la escuela y yo no quiero ir a la escuela o tienes que ir a la fiesta y yo no quiero ir a la fiesta porque además yo no sé bailar y está la niña que me gusta y se va a reír de mí cuando vea que no sé bailar. Y entonces me empiezo a sentir terriblemente mal. Además, aquí quiero hacer una aclaración. La culpa está muy ligada con la depresión. Pero bueno, aquí es donde viene el autosabotaje. ¿Por qué? Porque entonces nosotros empezamos a hacer cosas que reafirman aquello que yo me estoy diciendo. Por ejemplo, si me estoy diciendo que soy un tonto y que soy un tonto y que soy un tonto, yo mismo voy a hacer cosas que reafirmen que soy un tonto. Voy a llegar a la fiesta y me voy a caer en medio de la... Así voy a ir entrando, hola, ¿cómo están? Y bolas, me voy a caer enfrente de todos cuando todos me vean para que se rían y haga el ridículo. Pues sí, pues si les estoy diciendo que soy tonto, pues tengo que venir a hacer la demostración de que soy tonto. Y entonces nos autosaboteamos en este ejemplo y en muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos, a la hora de buscar un trabajo, en las relaciones afectivas, en la educación de mis hijos, en el área que ustedes quieran, nosotros vamos a tener oportunidades para autosabotearnos y reafirmar que todas las cosas malas que nos hemos estado diciendo eran ciertas. Que claro que no son ciertas, simplemente dándole razón a este diálogo interno negativo. Obviamente vamos a tener miedo a iniciar cosas nuevas. Los psicólogos no tenemos una única definición de inteligencia, pero una de las definiciones más aceptadas es que la inteligencia es esta capacidad que tenemos de adaptarnos a situaciones nuevas y diferentes. Entonces aquí el miedo a iniciar cosas nuevas está ligado con esta seguridad, pues que no tenemos para enfrentarnos a situaciones diferentes, ¿no? Porque yo no sé cómo va a ser el lugar a donde vamos, por ejemplo, si es una fiesta o si es una competencia o si voy a ir a una reunión de vecinos o si voy a ir a X situación, a mí me va a dar miedo, me voy a sentir inseguro, creo que todas las cosas me van a salir mal, que yo no tengo la capacidad de hacerlo y todas esas cosas que yo me digo y entonces el miedo va a empezar a regir mi vida. Recuerden que el miedo dispara a la ansiedad muchas veces y es una simplificación. A la ansiedad la podemos ver como miedo. No es miedo, pero la podemos ver como miedo, porque es el miedo el que la dispara. Y esto, bueno, pues también va a originar relaciones tensas
y hasta ruptura en las relaciones que tenemos. Y esto pues nos va a tener con una dependencia afectiva. ¿Qué significa tener una dependencia afectiva? Pues que yo me voy a sentir según lo que pase con los demás. Si los demás me aprueban, me voy a sentir bien. Pero si los demás me desaprueban, me voy a sentir terriblemente mal. ¿Por qué? Porque yo pienso en estos casos que mi valor lo dictaminan las demás personas, no yo, no lo que yo piense. Y entonces soy yo el que me está diciendo es que los demás no te quieren, es que los demás te van a abandonar, es que los demás te van a rechazar. Y esto va a generar que mis relaciones interpersonales pues tengan mucha tensión. Porque también piensen en los demás o piensen en ustedes. Si han tratado con una persona que sea dependiente emocional o dependiente afectiva, es bien pesado cargar con una persona dramática, ¿no? Así de, pero dime si sí lo hice bien. ¿Y si me quieres? Sí, sí te quiero. Pero ¿cuánto me quieres? Y si yo fuera un caracol, ¿de todos modos me querrías? Así de, ya, déjame en paz, ¿no? Es muy cansado tratar con estas personas. Y si somos nosotros, pues es muy fácil que cansemos a las otras personas con estas demandas que a veces tenemos cuando somos dependientes. Y recuerden, en cualquier situación, ser dependiente es igual a ser inmaduro. Cuando nosotros maduramos, alcanzamos cierta independencia. Y digo cierta independencia porque la independencia como tal no existe. Lo que existe es una interdependencia. Todos dependemos de todos. Por ejemplo, yo dependo del lechero y él depende de que yo trabaje, pues para que le compre la leche, ¿verdad? Y a su vez, pues dependemos del señor de la gasolinería, como dependemos de las escuelas para los niños y toda la sociedad interdepende unos de otros. Sin embargo, esta independencia de la que hablamos es la madurez y la capacidad de tomar mis propias decisiones y afrontar las consecuencias de las decisiones que yo tome. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer una dinámica muy breve. Más adelante vamos a hacer un ejercicio. Les mandé el libro, el ebook, el PDF, no sé si tuvieron oportunidad de hojearlo. No es necesario que lo vayan leyendo ahorita junto conmigo, pero sí, ya si luego le echan un ojo o mañana o después cuando ya vean la grabación, les va a servir, ¿no? Pero bueno, esta dinámica que es muy breve, les pido, hagan este pequeño ejercicio. Piensen en su voz interna cuando se equivocan, cuando se han equivocado, cuando han tenido un error, cómo se hablan, cómo se tratan a sí mismos. Ahí podemos tener como un vistazo muy claro, ¿no? De cómo es mi diálogo interno, cómo me hablo, cómo me llevo conmigo mismo. ¿Te hablas con compasión o te hablas con dureza? Por ejemplo, pues un amigo viene a mi casa y le sirvo agua y él por descuido tira el agua. Oh, discúlpame, ya te regué aquí el agua. No te preocupes, amigo, no pasa nada, son accidentes, a todo le sucede. Nos hablamos a nosotros mismos como le hablamos a un amigo, o casi nos hablamos como si fuéramos nuestros propios enemigos. Ay, eres un tarado, ya tiraste el agua y el piso se mojó y es de madera, ahora a ver. Y con el amigo sí, ¿no? Súper comprensivos y compasivos, y con nosotros muy duros y muy críticos. Dicen por ahí en la casa del herrero, asadón de palo. Entonces, piensen en esto. ¿Cómo es que se hablan a sí mismos? Ahora sí, les decía, ¿qué cosas podemos hacer hoy para empezar a cambiar esta forma de hablarnos? ¿Qué cosas podemos empezar a hacer desde este momento, incluso desde antes de que nosotros agendemos una cita con el psicólogo, para empezar a cambiar estas cosas, esta forma de hablarme que voy notando conforme se me presentan los ejemplos que he ido dando? Entonces, la primera estrategia sería detecta tus frases automáticas. Lo primero, que esto es ver, esto es observar. No les estoy diciendo que lo cambien, les estoy diciendo detéctenlas, véanlas, obsérvenlas. Es como decir, a ver, me voy a sentar a ver el paisaje.
No voy a cambiar el paisaje, no voy a hacer absolutamente nada, solo me voy a sentar a observarlo. Aquí vamos a ver nuestro paisaje interno. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo nos hablamos? La dinámica que acabamos de hacer, que fue muy sencilla, es eso, es un observar. No hagas ningún cambio, solo observa. Ok, ahora sí, ya que observamos estas frases, vamos a poder reformularlas con palabras más amables. ¿Más amables cómo? Pues ya les di el ejemplo del amigo. Y yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? De que a los amigos les decimos, hombre, no te preocupes. A cualquiera le pudo haber pasado. Todos nos equivocamos. Vamos, no sufras. Lo mismo decírmelo a mí. Tratarme de esa misma manera. ¿La regué? Pues ni modo. A veces la riego. Para la próxima voy a esforzarme más. Voy a prepararme más para hacer las cosas bien. Para la próxima voy a pedir ayuda. Para la próxima voy no sé, fijarme mejor. O lo que decía, bueno, fue un error y a cualquiera le pudo haber pasado. Fue un accidente y a todos les pasan, pero podemos hacer algo al respecto para evitar futuros accidentes. Entonces es empezar a reformular las mismas frases, pero con compasión y con palabras más amables. Hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿le hablarías así a alguien que amo? Entonces, ¿cómo le hablaría a alguien que amo? Un amigo, mi pareja, mis papás, a mi abuelita, ¿no? Porque a lo mejor luego podemos agarrar a alguien a quien amemos mucho y con quien seamos muy compasivos. O decir, bueno, ¿qué le diría a mi abuelita? No, pues a mi abuelita diría, no, no te preocupes, tú siéntate, yo lo limpio, ¿no? Y es como decir, bueno, ¿por qué no me trato a mí de esa manera? ¿No soy yo acaso la persona que más amo en este mundo? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena reflexión. Muchas veces queremos más a otras personas que a nosotros mismos. Y esto también tiene que ver con la educación que nos han dado. A veces de niños nos han dicho, no, es que los demás son más importantes. Tu abuelita es más importante, tu tío es más importante, tu madrina es más importante, tu hermano es más importante, los adultos son más importantes. Todos son más importantes. ¿Y eso qué significa? Que si todos son más importantes, pues yo quedo hasta el final. Entonces, hay que preguntarnos, porque son introyectos. Y los introyectos son como un mazapán. Un introyecto es una idea que tengo adentro de mí, pero que no es mía. Y es un mazapán porque cuando yo la cuestiono, cuando yo la pongo en tela de juicio, se desmorona completamente. ¿De verdad los demás son más importantes que yo? Pues no, pues yo soy el más importante de mi vida, ¿no? Entonces ahí esta idea de que todos los demás son más importantes se desmorona. Otro introyecto, para que me entiendan, que no tiene mucho que ver con el tema, pero es un introyecto, es el de los hombres no lloran. Cuando nosotros decimos, ay, ¿de verdad los hombres no lloran? Pues yo he llorado un montón de veces. Entonces igual este mazapán pues, se deshace y digo, no, no es cierto. Esa idea me la implementaron, me la implantaron y no es cierta. Entonces, no, los hombres sí lloramos y lloramos un montón, sobre todo cuando es necesario. Y ¿y quién es la persona que yo más amo en el mundo? Pues yo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo soy la única que va a cubrir en su totalidad mis necesidades. Entonces, háganse estas preguntas. Y bueno, ahora sí, llegamos a el ejercicio guiado. Hablarme como necesitaba que me hablaran. Entonces aquí, déjenme encontrar el ejercicio. Aquí está. Muy bien, ahora sí les pido que se relajen, respiren profundamente, se sienten cómodos en donde están y bueno, siéntense cómodos. Si hay algo que les estorbe, quítenlo. Desabrotónense un botón, aflójense el cinturón o el reloj. Cierren los ojos y hagan una respiración lenta y profunda. Saquen el aire lento, despacito, como si fueran a romper un récord mundial.
Y sientan como cuando entra el aire, lo sacan, se sienten relajados, cómo se elimina la tensión de sus hombros, de su espalda. Repitan la respiración 3 veces más. Y sientan cómo la tensión sale de sus cuerpos. Es más, con ayuda de su imaginación, vean cómo la tensión sale de sus cuerpos en estas respiraciones. Cuando ustedes exhalan, se va la tensión. Muy bien. Y ya que nos encontramos relajados, piensen en una situación reciente, algo que haya sucedido hace muy poco tiempo, en donde ustedes hayan cometido un error o no actuaron como a ustedes les hubiera gustado. Ya que recordaron esta situación, recuerden qué fue lo primero que te dijiste a ti mismo o a ti misma. Ya que lo recordaron, imaginen que esa frase, esa misma frase que utilizaron, se le están diciendo a un niño o a una niña de 7 años. ¿Cómo se ve la cara de este niño o de esta niña? ¿Cómo te hace sentir la cara de este niño o esta niña con eso que le dijiste? Ahora pregúntate, ¿de qué otra forma podría hablarme sin mentirme, pero sin castigarme? Reescribe esa frase con compasión, no para adornarla, no estamos adornando las frases, para repararte. Recuerda que la compasión es un apoyo, es un acompañamiento. Ahora imagina que le dices esta nueva frase a este niño, a esta niña, y fíjate, ¿qué cambia en su rostro? Y ahora, ¿qué cambia en ti? Tu voz interna puede ser la misma que te rompió, pero también puede ser la misma que te reconstruya. Oh, no se deja. Entonces, no tienes que creerte todo lo que te dices, pero puedes aprender a decirte algo diferente. ¿Sí? Esta voz que durante mucho tiempo, que ni se ve lo que está ahí, ¿verdad? Esta voz que te habló mal durante mucho tiempo, durante muchos años, va a ser la misma. Va a ser la misma que nos empiece a sanar, que nos empiece a curar. No hay de otra. Es una posibilidad, porque la otra posibilidad es que no hagamos nada. Entonces somos nosotros los que tenemos esta posibilidad de sanarnos a nosotros mismos, cambiando nuestro diálogo interno. El punto fuerte de hoy es observar cómo me estoy hablando, observar qué es lo que me estoy diciendo, cómo me estoy tratando y esto cómo está afectando a mi autoestima, cómo está afectando mi seguridad, cómo me está afectando en mis relaciones interpersonales e incluso con mi relación intrapersonal, que es la relación más importante que tengo. Entonces, ya que lo observamos, si no es lo que queremos, vamos a cambiarlo. ¿Sí? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto y ahora sí, llegamos a la parte de preguntas y respuestas.
Te agradezco que hayas visto esta plática y te invito a que veas las demás de esta serie de Tribu en Proceso e incluso a que te suscribas al servicio de Tribu en Proceso, que de manera mensual y con un costo muy bajito vas a tener acceso a todas las pláticas del mes. Te envío un saludo y te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta este punto.